vamos a tener los comentarios a las presentaciones a cargo del educador, maestros Luis Guerrero Ortiz. Educador, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se especializó en educación inicial. Es terapeuta familiar, formado en el Instituto Familiar Sistémico de Lima. Se ha especializado asimismo como analista, formulador y evaluador de políticas. Concluyó una maestría en política educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Tiene estudios de filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Asesor pedagógico de la alta dirección del Ministerio de Educación entre 1993 y 1997. Fue consultor en educación del UNICEF, coordinador del equipo asesor del Consejo Nacional de Educación, socio fundador y miembro del comité directivo de la Asociación Civil Foro Educativo. Fue miembro de la Comunidad de Prácticas de Desarrollo Curricular de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO para el área andina, que coordinada por la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia. Investigador de la Facultad Bernard Van Lee entre 1999 y el año 2000. Con un cariñoso aplauso lo vamos a recibir a nuestro amigo Luis Guerrero Ortiz. Bien, buenas noches y muchas gracias a Manuel, Emilio, por esta invitación y por la oportunidad de poder haber escuchado estas 4 experiencias que en su aparente sencillez en realidad encierran lecciones muy importantes. No sé cuánto para este auditorio, pero definitivamente muy importantes para el conjunto del sistema educativo. Quiero destacar algunas cosas que merecen la atención. Fíjense, en estas 4 experiencias, una cosa que, insisto, puede parecer obvia para todos ustedes que han tenido la oportunidad de tener una estupenda formación en esta universidad, pero que no es obvia para la inmensa mayoría de maestros que trabajan en nuestras escuelas, es la importancia, la sensibilidad frente a los problemas, las cosas que no están funcionando bien, y la importancia de hacer diagnósticos para construir alternativas basadas en información precisa sobre los problemas que queremos resolver. Qué gran novedad, ustedes me dirán, eso no es ninguna innovación. Claro que no, pero es novedad en un sistema donde hacer diagnóstico de los chicos, de sus necesidades, de sus problemas, de sus posibilidades, no es común, no es normal, no se hace. Si yo sé que en las universidades, cuando a uno lo forman como maestro, le dicen que uno tiene que hacer diagnósticos, nadie hace diagnósticos, ¿sí? En general los maestros programan, basados en el currículum en algunos casos y en otros en algún libro, o como algún colega me decía en alguna ocasión, en el cuaderno del mejor alumno del año pasado, ¿no? Entonces, y eso se aplica, y se aplica año tras año. Entonces, cuando esto último que acabamos de escuchar sobre el plan lector, ¿no? Mi tocayo Luis Yabar descubre que hay un plan lector que no está funcionando porque él se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los objetivos de este plan? Y de pronto descubre de que no hay objetivos, no se ha trazado ninguna meta, no. ¿Alguien está haciendo seguimiento a ver si esto está funcionando o no está funcionando? No, tampoco. Y los chicos están más interesados en leer. Ahora que se aplique este plan lector, la verdad que no.
y qué están leyendo, cosas que despiertan su interés en absoluto. Entonces, frente a esas constataciones, decidí intervenir. Y uno de los primeros movimientos de la respuesta que él empieza a generar frente a este problema tiene que ver con preguntarle a los chicos qué les interesa leer. En una ocasión, hace muchos años, asesorando un colegio, cuando propuse aplicar y apliqué una encuesta a los estudiantes sobre ciertos problemas que se estaban presentando allí en el ámbito de la disciplina. Los profesores de este colegio, un colegio importante, con profesores de muy buen nivel, ciertamente, se escandalizaron porque me cuestionaron por habérseme ocurrido preguntarle a los chicos qué pueden decir los chicos sobre este problema y cuánta credibilidad podría tener lo que los chicos digan. Entonces me dijeron, no solamente estás perdiendo el tiempo, sino que estás haciendo, los estás poniendo en contra de nosotros. Pero es de sentido común. Yo quiero hacer un plan lector para formar lectores, no lectores a la fuerza, sino lectores habituales, espontáneos, voluntarios, que incorporen la lectura como una necesidad en su vida. Entonces, ¿cómo voy a conseguir eso? Imponiéndoles los libros que tienen que leer y haciendo del tiempo de aplicación del plan lector el tiempo más aburrido de la clase. No tiene lógica. Entonces, voy a ir de atrás para adelante. O el caso de Carol Wong, ¿no es cierto? Nuevamente aparece el diagnóstico. Vamos a ver cómo están los niños en sus niveles de desarrollo y detecta una necesidad en el área del desarrollo sensorial. Y la estrategia que elige es sumamente interesante, porque miren ustedes la secuencia, ¿no es cierto? Yo voy a partir de suscitar curiosidad. La curiosidad, ella lo ha explicado probablemente mejor que yo, a partir de la curiosidad voy a posibilitar la interrogación. Luego voy a abrir la posibilidad para la manipulación. Inmediatamente voy a propiciar los pronósticos, ¿no es cierto? Y luego la experimentación para verificar, ¿no?, la validez del pronóstico. Luego entramos en una fase de aplicación, donde los chicos lo que han descubierto lo pueden utilizar, ¿no?, de una manera o de otra. Estamos siguiendo de alguna manera la ruta del método científico. Ustedes saben que los colombianos trabajan de esta manera con niños desde los 4 y 5 años de edad, porque las competencias científicas, en el caso de Colombia, constituyen parte de los aprendizajes que el sistema educativo colombiano considera fundamentales a lo largo de toda la escolaridad. Y hay estándares que se evalúan continuamente y esto atraviesa desde la inicial hasta la secundaria, al lado de las capacidades lectoras y matemáticas. No es menos importante que eso. Entonces, Howard Gardner, en uno de sus trabajos, cuenta cómo en una ocasión en los Estados Unidos se reunió en una sala, en el marco de una investigación, a un grupo de estudiantes de física seleccionados por tener las más altas calificaciones en sus respectivos centros de estudio. Los estudiantes reunidos tenían que responder una sola pregunta. El investigador saca una moneda del bolsillo, la lanza al aire, la moneda da muchas vueltas y luego cae en el piso. Entonces se les dice, saquen una hoja de papel y expliquen, utilizando sus conocimientos sobre física, cómo es que esta moneda ha hecho el movimiento que acabamos de observar. Era todo lo que había que hacer. Dice Gardner que el experimento fue un fracaso. Estos chicos sabían mucha física, pero no sabían qué hacer con ese conocimiento. Y el ejemplo de la moneda no lo habían trabajado en clase, por lo tanto, no podían
responder la pregunta. Y Gardner dice, hasta los 5 o 6 años de edad, las capacidades no solamente de interrogación a la realidad, sino también de construcción de explicaciones en los niños es extraordinaria. Entre los 3, 4 y 5 los niños fabrican explicaciones para tratar de encontrar respuestas a todos los fenómenos, los hechos, los episodios que suscitan su curiosidad. Echando mano de datos que pueden recoger de sus percepciones, como también de sus suposiciones, de su imaginación. Y no importa si esas explicaciones tienen asidero real o son fantasías, pero su cabeza funciona y empiezan a conectar cosas y a generar respuestas a sus interrogantes. Esta actividad mental, dice Gardner, que le hubiera sido muy útil a los estudiantes de física de este experimento que les cuento, se detiene a partir de los 6 años, pero no por razones biológicas, sino porque a los 6 años los chicos entran al colegio. Y evidentemente en el colegio ya no necesitan hacer uso de esta actividad mental, porque las preguntas no solamente ya están hechas, sino que las respuestas ya están hechas, y entonces solo se trata de aprender las preguntas y de aprender sus respuestas. Si este esquema de trabajo, que parte de la curiosidad, ¿no es cierto?, y que involucra no solamente el despliegue de los sentidos, sino también de la capacidad de pensar, pudiera atravesar el aprendizaje escolar hasta el fin de la escolaridad, estaríamos nosotros en otro escenario, sin duda alguna. Pero esto, que lo hace con niños de 0 a 2 años, necesitaría tener una línea de continuidad a lo largo de toda la escolaridad. Por supuesto, en la experiencia de Carol, otra cosa que a ustedes no les va a llamar la atención y no es ninguna novedad, pero que es una novedad en el sistema escolar peruano, es el uso de objetivos indicadores. Es decir, no solamente se traza objetivos, sino que formula los instrumentos, construye los instrumentos que permite verificar si está consiguiendo sus objetivos o no. No es que hace una linda experiencia que seguramente va a propiciar algún tipo de aprendizaje en los chicos. El aprendizaje en este caso no es un azar, no es un albur, no es una probabilidad, es una meta. Y las metas uno las monitorea y uno no termina hasta verificar si se cumplieron o no. Si no se cumplieron es que hice algo mal y entonces rectifico. Para ustedes no es novedad. En el sistema escolar peruano es una absoluta novedad. Estas cosas no se hacen. La experiencia de Marta, ¿no? De Marta Lira, sobre la producción de escritos en inglés. Hay varias cosas que me han llamado la atención aquí, ¿no? Uno de los elementos, bueno, nuevamente aparece el diagnóstico, ¿no es cierto? Incluso hacen evaluación y detectan que hay un 87% de sus alumnos que están por debajo del nivel esperado de producción de escritos. Entonces, fíjense ustedes, trabajar con datos de las evaluaciones pedagógicas para hacer programaciones basadas en esta información tampoco es un hábito. Yo me encuentro con esto y a mí sinceramente me parece extraordinario. Y me pregunto, ¿cómo se inocula este virus, ¿no es cierto?, en el Magisterio Nacional? Estamos intentando desde el Ministerio de Educación introducir el hábito de utilizar los resultados de las evaluaciones censales para que los profesores, en base a esos resultados, los de su propia escuela, puedan hacer su programación del año.
para saber en qué nivel están los chicos, por lo menos los de segundo grado, y puedan elaborar estrategias y diseñar planes en función de la heterogeneidad de resultados que han conseguido sus estudiantes. Ya, esto es nuevo. Los profesores no programan en base a la información que aportan las evaluaciones, sino a lo que dice el currículum o a lo que toca ese año, ¿no es cierto? O a lo que dice el cuaderno de ese, o el libro de ese año. La información sobre los aprendizajes, eso va a la libreta y va para el padre de familia. No es una herramienta de trabajo. Acá lo es. Y bueno, esto del portafolio a mí me ha parecido fantástico, ¿no es cierto? Donde los chicos tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de sus propios progresos. Van monitoreando sus avances, sus dificultades, van coleccionando sus trabajos, ¿no? Y van evaluando sus propios logros, cuánto se acercan a la habilidad esperada, de tal manera que el control de sus progresos ya no es un objeto misterioso a cargo del profesor. Pedro Ravela, que es un notable investigador uruguayo, ha hecho una investigación sobre cómo evalúan los maestros a sus estudiantes en varios países de América Latina. Y una de las cosas que dice el doctor Ravela es que la verdad es que la fórmula para evaluar el rendimiento de los chicos, sus logros de aprendizaje, es una fórmula de alquimista. Porque nadie más que el profesor sabe qué tipo de factores combina en su cabeza para conseguir el resultado. Porque el resultado de una prueba se promedia con el aseo, ¿no? Con la puntualidad, con la nota de concepto, ¿no es cierto? Con la participación en el aula, probablemente con la ortografía y con algún otro criterio más. Se mezcla todo eso en la licuadora y tienen la nota. ¿Cuánto mide esa nota las competencias específicas de los chicos? En el caso, por ejemplo, de producción de textos, no se sabe, porque está mezclado con tantas cosas ajenas a las capacidades específicas que se necesitan medir, que al final de cuentas no se sabe qué es lo que esa nota refleja. Acá no hay manera de entrar en ese panorama brumoso y enigmático, ¿no? de la evaluación habitual que se hace a los estudiantes, porque acá los chicos tienen un instrumento que les permite monitorearse a sí mismos en sus avances y en sus dificultades. Eso a mí me parece extraordinario, como me parece extraordinario también que los profesores tengan la posibilidad de poder evaluar su propio desempeño y saber en qué están fallando, qué están haciendo bien. Y ojo que en este proyecto incluso han habido medidas para corregir la gestión del colegio, cuando se enmienda, por ejemplo, toda la estrategia de coordinación para hacer posible, para poder corregir los errores que se habían detectado previamente. Entonces tienen aquí una institución que interviene corporativamente para corregir un problema y esto a mí me parece también sumamente interesante. Aquí se ha aplicado a la capacidad de producir escritos en inglés, pero ustedes se pueden dar cuenta muy fácilmente que esta estrategia se puede utilizar en realidad en los aprendizajes de todos los campos. Y finalmente con Rocío Cos, este curso de perspectivas globales, la estructura de este curso a mí también me llamó poderosamente la atención, como seguramente a ustedes, ¿no es cierto? Porque finalmente le da a los muchachos la posibilidad de investigar y de explorar además temas de su interés. Miren ustedes, Howard Gardner, nuevamente cito a este neuropsicólogo norteamericano, dice que en el mundo hay todavía un debate sobre cuál debería ser la organización de los currículos escolares. Y hay quienes propugnan que los currículos deben tener una gran cantidad de contenidos que el país considera indispensables
¿no?, de ser conocidos. Y otros piensan más bien que la cantidad de temas deberían ser más reducidas. En esa pugna entre un currículum máximo o mínimo, él dice, en realidad, ¿por qué nos peleamos por los contenidos de información que debe contener un currículum? Cuando Gardner dice, desde mi punto de vista, el mayor legado que una escuela debería ofrecerle a sus estudiantes es la capacidad de investigar con los distintos enfoques y herramientas que aportan las distintas disciplinas. Más que los contenidos de las disciplinas, los chicos necesitan apropiarse de los enfoques, los procedimientos y las herramientas de investigación de estas disciplinas y ponerlas en uso. Evidentemente, dice Gardner, todo país tiene el derecho de identificar cuáles son los campos de problemática en los cuales es necesario profundizar y generar conocimiento. Perfecto, propongan estos campos y que los chicos investiguen en ellos hasta donde su interés les lleve, sin limitación alguna. Este enfoque, por supuesto, que sería absolutamente marciano, ¿no es cierto? Ustedes eliminen los contenidos del currículum y van a tener un gran escándalo en el Congreso, en las calles, ¿no?, las editoriales. Es decir, demasiados intereses están puestos, ¿no?, en las cosas tal como están. Pero lo cierto es que un curso que se llama Perspectivas Globales le da la posibilidad a los chicos de poder hacer esto que deberían hacer en el estudio de todas las áreas del currículum. Tener una diversidad de opciones y tener las herramientas y la posibilidad de investigar con libertad. Y luego los chicos van elaborando y construyendo sus propias reflexiones, van elaborando opinión sobre distintos aspectos de la vida real. Y los van exponiendo y los van confrontando. Yo recuerdo mucho en mis años escolares a un profesor, mi profesor de educación cívica en secundaria, el profesor Saavedra, el único profesor que yo tuve que pronunciaba la frase, ¿y ustedes qué opinan? Ustedes dirán, claro, yo he terminado el colegio poco antes de que el hombre llegue a la luna. Pero si ustedes se preguntan cuántos profesores hoy, no en los colegios de ustedes probablemente, pero la inmensa mayoría de colegios que hay en este país, le preguntan a sus estudiantes, ¿y ustedes qué opinan? A ver, ¿no? Pagamos por ver. Esto me lleva, para terminar, decir un par de cosas que creo que es importante no perder de vista. En alguna ocasión tuve como alumna en un diplomado en gestión que se dicta en mi país desde hace muchos años, a una obstetriz. Por lo general, los alumnos que llegan al diplomado son docentes. En algunos casos no son docentes, son administradores, pero son directivos, ¿no?, de colegios. Pero me llegó una obstetriz y tuvo una vez una intervención que no me canso de repetir, donde voy, dijo, profesor, yo he trabajado en hospitales muchos años y cada vez que llega una innovación a un hospital, la gente se saca los ojos por estar sentada en primera fila, escuchando y aprendiendo. Nadie se quiere quedar atrás. Todos quieren estar al día. Todos quieren enterarse y poner en práctica las nuevas terapéuticas, los nuevos enfoques, los nuevos procedimientos. La necesidad de estar al día es espontánea. Está en la piel del personal de salud. No estar al día es mal visto. Pero en el colegio, dicen, cada vez que alguien trae una innovación, todos lo atacan.
Y la innovación la desacreditan, la hacen papilla, y hacen papilla también al portador de la innovación, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, son culturas institucionales distintas. Nosotros tenemos que tomar conciencia, y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos que han hecho la sociología de las instituciones, que las escuelas en las que trabajamos pertenecen al grupo de instituciones más conservadoras de las sociedades contemporáneas. No es que algunas escuelas son así, a veces algunos colegas me dicen, algunas habrá profesor, perdón profesor, la suya no será así, pero la gran mayoría lo es. Instituciones conservadoras quiere decir que son prisioneras de sus tradiciones y están acostumbradas a trabajar todas de la misma manera. Cuando alguien hace la diferencia, eso se nota, ¿no es cierto? Y la innovación es una amenaza. Y cuando surge la amenaza, los anticuerpos la rodean hasta destruirla. Entonces, en una cultura institucional tan atávica como la que exhiben la gran mayoría de instituciones escolares en nuestro país, muchas de las cosas que hemos escuchado aquí y que, insisto, para ustedes no son novedad, porque probablemente las ponen en práctica en sus centros educativos, son una absoluta novedad porque rompen tradiciones en la mayoría. Y una segunda y última cosa que quería decirles es que ojo con el concepto de innovación, ¿no es cierto? No nos... claro, tanto Manuel como Angélica han invocado mucho la importancia de introducir el hábito de la investigación y la innovación de manera progresiva, ¿no? Sin dolor, ¿no es cierto?, de menos a más, sin asustarse, ¿no es cierto? Quiero colocarme en esa línea, porque en realidad hacer las cosas bien con sentido común, es decir, con sensibilidad a los problemas, a la diversidad de necesidades y posibilidades que hay en un salón de clases, a la importancia de ir adecuando, ¿no?, con mucho celo nuestras estrategias, ¿no?, y nuestros métodos y nuestros medios a esta diversidad, el ir controlando lo que hacemos, lo que hemos planificado, con la respuesta de los estudiantes, con el impacto que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en sus aprendizajes. Esto que puede ser de sentido común para un profesor que se considera un profesional, y todo profesional actúa de esa manera con los casos que tiene bajo su responsabilidad. Hacer esto y tomar nota de esto ya es importante. La innovación no necesariamente es ese acto genial, ¿no?, de una creatividad extraordinaria que sale absolutamente fuera de lo común. ¿Qué es lo común? Yo he escuchado estas experiencias y la verdad, si yo las juzgo desde mi conocimiento de la pedagogía más vanguardista que hay en el país y en el mundo, yo puedo decir, bueno, qué bien, ¿no? Pero, ¿dónde está la innovación? Pero si yo las pongo en el contexto de la realidad que nosotros tenemos, entonces adquieren un brillo extraordinario, ¿sí? Y quiero decirlo así, aunque parezca exagerado, porque ¿saben qué es lo que pasa con este tipo de experiencias? Que cuando uno no hace notar el valor que tiene, se pueden usar en un curso o en una experiencia, pero también se pueden abandonar. Yo he sido testigo de todas las escuelas que he tenido la oportunidad de visitar durante todos mis años de vida profesional al interior del país. Me he encontrado con profesores que hacen cosas extraordinarias y no saben que lo que han hecho es extraordinario. Y como no lo saben, hoy día lo hacen y mañana pueden dejar de hacerlo. No hay espejos que
que les digan, oye, esto es valioso. Y si no hay, al contrario, hay críticas, ¿no es cierto? Hay críticas, porque claro, hacer las cosas de esta manera es más trabajo, ¿verdad? Es más trabajo, uno se gana más líos, nos consume más tiempo, uno se puede atrasar, y entonces hay padres de familia que pueden criticar, el director se puede impacientar, y entonces, claro, tuvo bueno para una vez, ¿no? Para presentarlo acá, ¿no? En la universidad, pero todos los días, ¿no? Le van a decir aquí al doctor Manuel Bello, no se pase, señor decano, yo tengo que avanzar. Y entonces, y para poder avanzar, uno apela, ¿no es cierto?, a lo tradicional, que es más simple. Me paro y hablo, los chicos copian y después les tomo una prueba. Eso es fácil y es rápido, ¿no? Indoloro, sin problemas. Tiene un respaldo de 400 años, además de tradición, entonces está garantizado, ¿sí? Por eso es que es importante decirle estas cosas, esta manera de enseñar, esta manera de educar que hemos escuchado ahora aquí, en su aparente sencillez, tiene que tener efecto virus en la enseñanza y el aprendizaje de todas las áreas del currículum. Y aún el error puede aportar aprendizajes novedosos. Gregory Bateson, un biólogo que tuvo su etapa de producción intelectual más importante hacia mediados del siglo XX, cuando era joven consiguió el auspicio de una empresa para hacer una investigación que le parecía a él sumamente importante. Ninguna de sus hipótesis se cumplió. Y Bateson había gastado una gran cantidad de dinero, ¿no? Era un proyecto ambicioso, se sintió sumamente avergonzado. Entregó los informes a su patrocinador, casi como que lo pone bajo la puerta, toca el timbre y se va corriendo, porque no quería que lo vean. Y se desaparece, avergonzado por su fracaso. Y después lo llaman, insistentemente, porque habían leído su informe de investigación y era tan serio, tan pulcro, tan lúcido, que consideraban que esa investigación, a pesar de no haber verificado sus hipótesis, era extraordinaria y estaba dejando lecciones sumamente importantes. Entonces, si no les sale bien y se equivocan, y lo registran, y lo escriben, e identifican los factores, ¿no es cierto?, por favor, eso también va a la canasta, es igualmente valioso. Registren todo, apunten todo lo que puedan. En efecto, yo creo que la pedagogía solo va a progresar en este país en la medida que personas como ustedes puedan hacer de este tipo de experiencias no solamente experiencias recurrentes, sino que además, como lo dijo Manuel al comenzar esta reunión, acostúmbrense a escribir, apunten, produzcan textos, ¿no es cierto? No importa si ustedes los consideran que están mal. A veces en los eventos internacionales, cuando ustedes salen fuera del país, ustedes van a encontrar, probablemente en eventos de mucho nivel, van a encontrar norteamericanos, ingleses, ahora van a encontrar finlandeses, es posible que encuentren españoles, ¿no es cierto?, franceses y argentinos. Nunca falta un argentino. Nunca falta un argentino. ¿Por qué? Y esto me lo dijo un amigo chileno en Santiago. Porque el argentino es rasudo. Él hace algo, le parece que está bien, lo escribe y lo exhibe. Y que se discuta, pues, si me equivoqué, aprenderé. Pero nosotros, ¿no?, nos parece tan poca cosa lo que hacemos, ¿no?, que nos da pena el poder enseñarlo. Entonces mejor, si acaso lo escribimos, lo guardamos para nosotros. Creo que esas son cosas que tenemos que empezar a cambiar, y yo creo que con el aliento y el apoyo que la universidad les da, creo que estamos en buen camino. Muchas gracias.